Damos gracias a Dios. Y como decía nuestro pastor, vamos a ir a Jonás. Vamos a ir al versículo 4 al 12 y primero lo vamos a leer. Amén. Muy bien, dice la Escritura: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Y ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Oremos. Señor, una vez más, gracias porque, Señor, hemos invocado en esta noche, como nuestro pastor ha invocado tu nombre, intercedido. Decimos amén, porque sabemos que tú, si está en tu voluntad, tú has oído, Señor, aquello que se ha elevado ante el trono de tu gracia. En esta hora pedimos tu dirección, pedimos tu guía, tu entendimiento. Tú hables a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos para que tu Espíritu Santo sea llenando cada corazón, abriendo cada vida. Señor, cada mente, tratando con el Espíritu. Señor, y aún ayudándonos a nosotros para que seas tú en esta tardecita noche hablándonos, Señor. Seas tú el que hables, seas tú el que enseñes. Señor, como dijo el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía el pastor, se comenzó el domingo pasado con una serie sobre Jonás. Sobre Jonás. Bueno, realmente Jonás trae mucha enseñanza, muy enriquecedora. Y hay cosas que uno lee y que vamos a ir viendo. Y la verdad que, bueno, el Señor nos guarde, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno,
Jonás hizo esto, Jonás estuvo mal, pero Jonás era un pecador como yo. Solo que el Señor lo había escogido como profeta para anunciar a un pueblo que en mucha oportunidad le estaba avisando de que se arrepintiera. No cambia nada lo que hizo Jonás a lo que puedo hacer yo. ¿Verdad? Bien, ¿cuál es el texto principal en cual nos vamos a enfocar? Pero vamos a ir a enfocarnos del 4 al 12. Pero el versículo 8 y 9 dice así: entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quien nos ha venido esta calamidad. ¿Quién oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Bien, en esta porción de las Escrituras, yo puse como título, Jonás presenta sus credenciales, sus acciones muestran lo contrario. Jonás presenta sus credenciales, sus acciones muestran lo contrario. Bueno, aclaramos de que, por ejemplo, nosotros como uruguayos tenemos la credencial y la usamos casi nada. Para algunos trámites sí, ¿no? Aun cuando partimos, fallecemos, te la piden también, ¿está? Pero para muy poco, o para divorcios o algo así. Un trámite es lo que en sí nosotros tenemos como credencial o que nos pueden identificar es la cédula, ¿no? En otros países, sé que por ejemplo en Estados Unidos tienen incluido ¿cómo es? Cuando sacan la libreta o algo más, ¿no? Cada país se maneja de una manera. Pero ahora vamos a ver qué son las credenciales. Vamos a ver 4 puntos. Obvio que basado en el texto del versículo 8 y 9, pero vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando desde el versículo 4, por supuesto. Primeramente, vamos a ver cómo observan algo distinto en Jonás, que sus acciones lo hacen confundir. Lo hacen confundir allí a los que estaban alrededor, aún gente impía, gente idólatra, en donde estaba en el barco. Vamos a ver por qué, cuáles fueron las acciones y por qué se confundieron, que hasta clamaron a los dioses de ellos y hasta le pidieron, por favor te pido que clames a tu Dios, que nos libre. También vamos a ver que él presenta sus credenciales, que no son compatibles. ¿Por qué? Porque sus acciones muestran lo diferente. También vamos a ver, comparando las acciones de Jonás con la de Jesucristo. Y por último, cómo se manifiesta como un temeroso y adorador de Dios. Pero volvemos a lo mismo, sus acciones diferentes. Bien, en modo de introducción vamos a ir al versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Wow. Bueno, yo creo que le comenté una vez al pastor Esteban y hermano.
íbamos para Argentina y yo creía que iba a Jonás, porque el barquito, el hombre decidió salir con toda tormenta. Nunca había visto las olas tan cerca de mí. Y todavía algunos amigos que iban bromeaban, ¿quién es Jonás acá? Para tirarlo para afuera. Pero imagínate que era una tempestad tremenda. La escritura allí dice, pero puede haber sido una tempestad más doble y más fuerte de lo que a veces acá en Uruguay hemos visto por última vez. Pero imagínate que en medio del mar, porque si a veces uno se queda asombrado por la tempestad, aun estando adentro de la casa o si nos agarra en la calle, imagínate que nosotros, por un momento pensando, y eran marineros, y eran gente de que sabían manejar, pero se ve que era tan grande la tempestad que se asustaron. Y vaya susto. Bien. Dice, pero el Señor desató sobre él un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Dios le había dado un mandamiento a Jonás, una ordenanza. Y esa ordenanza era que fuera a proclamar, que se arrepintiera Nínive. Y él hizo todo lo contrario. Como muchas veces en nuestro corazón, Dios nos dice, hace esto, anda aquí o viví así, y nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Es así o no? Creo que sí, porque si bien somos redimidos, somos justificados, pero tenemos la tendencia, y hasta que estemos con el Señor cara a cara, nuestro corazón dispuesto muchas veces, en vez de obedecer, de agradarle, todo lo contrario. Bien, Dios le dio una orden, levántate, ve. Pero él hizo lo contrario. Entonces le mandó un mensajero aquí. Y uno de los mensajeros, leemos 4 y 5, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco. Aquí Dios le habló. Dios le habló de una forma directa, como dice el versículo 1 y 2. Pero aquí le manda otro mensajero. Y ese mensajero dice que Dios habla a través de la creación. Dios estaba hablando a través de la creación. Quizás Jonás estaba ignorando. Y los que le rodeaban, por supuesto que no entendían. Pero creo que Jonás a lo último estaba entendiendo sí lo que Dios quería hacer. Y él sabía que no estaba haciendo bien las cosas delante de Dios, ¿verdad? Hermanos, un fuerte llamado que hace Dios mismo es lo primero a considerar a Jonás. Cuando Jonás se hizo el que, no, Dios no me ve, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ir a otro lado. Dios lo siguió persiguiendo y le siguió hablando. Después de exponerlo el llamado directo, recibió allí Jonás de parte de Dios. Y aún frente a la rebelión de Jonás, frente al llamado de Dios, el escritor sagrado, hermano, nos presenta esa escena como una gran historia y que, ¿saben qué? Antes de continuar,
Hay algunos teólogos que dicen que esto no pasó, pero alabo al Señor, porque en Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo, y en otro pasaje del Evangelio, el Señor Jesucristo dijo, señal será como la de Jonás. Para aquellos que no aceptan y dicen que es una fábula, el Señor Jesús nombró sobre Jonás. El Señor Jesús nombró sobre Jonás. Así que los que tienen la postura de decir que es una fábula, quién sabe si pasó o no pasó, Jesucristo lo nombró. Y cuando Jesucristo lo nombra, aunque Jonás, hermanos, había tomado una decisión, aunque había emprendido su camino rumbo a otra tierra, a lo que su corazón quería, no a lo que Dios quería, a lo que su corazón quería. La historia no acabó porque Dios había comenzado una historia con él. Como vemos en el 4, en el 5, en el 6, dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Primeramente, lo que se ve es que le costó entender a Jonás, más allá de que era un profeta, no sé cómo era su vida de comunión con Dios, no sé cómo fue antes de que Dios le había dado esa orden, pero lo que sé que él parece que ignoraba que Dios es soberano. Nadie se puede resistir al poder de Dios. Lo que Dios determina, Él lo sigue continuando. Y si Dios te determina tal cosa y tú dices no, bueno, tu corazón puede decir no, pero Dios es claro porque dice yo voy a continuar. Y Dios lo estaba persiguiendo a Jonás. Claro que sí. Y una de las cosas que quiero resaltar un poquito aquí en el texto 5, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. ¿Sabes de qué me acordaba cuando estaba leyendo ese texto? Y haciendo una gran comparación, por supuesto. En una oportunidad estaba allí el Señor Jesús durmiendo. Y había una gran tempestad, sí. Y los discípulos estaban, porque ellos conocían del mar, y había mucho miedo. Pero ¿cuál era la diferencia de Jonás con Jesús? La diferencia es que Jonás fue un desobediente. Que Jonás no le importó ni los que le rodeaban, ni a él mismo. Y menos le importó el mandato que Dios le dio. Pero sin embargo Jesús, a pesar de que estaba durmiendo, es como Dios sabía en qué momento y en qué tiempo iba a actuar frente a lo que estaban pasando los discípulos. Gran diferencia. Gran diferencia. Él estaba durmiendo porque realmente su corazón estaba muy, muy alejado de lo que Dios quería. Pero cuando Jesús estaba durmiendo allí en la barca, al contrario, sabía que todo el control venía de su Padre soberano, que no iba a dejar ni permitir más de lo que podía, sino que iba a controlar la tempestad. Bien, es muy interesante, queridos, que el capitán del barco
es el que descubre al profeta desobediente. Y me hace acordar cuando yo iba a la escuela dominical, aunque no querían creer, yo fui a escuela dominical, tuve maestra de escuela dominical. No le pregunté a la maestra de escuela dominical cómo me portaba, pero, ¿saben? Me acuerdo cuando la maestra, ¿no?, nos enseñaba, ¿no?, y decía y ponía hasta la voz: despiértate, dormilón. Wow. Y de mañana, como era la escuela dominical, a veces como que, sí, hay que despertarse. Yo decía: ¿por qué lo está diciendo? Pero el marinero no es que fue a decirle: bueno, pobrecito Jonás, no, despiértate, dormilón. O sea, todos estaban muriendo y Jonás indiferente, ¿no? Y tremendo, hermanos, porque muchas veces nosotros caemos en ese adormecimiento espiritual, de tal manera que esa pasión que hubo por Cristo cuando, bueno, llegó a nosotros, empezamos a caminar con Él, como que la vamos dejando de lado, nos vamos durmiendo, nos vamos adormeciendo espiritualmente, dejamos ciertas cosas, dejamos ciertas prácticas importantes de lo que Dios pide en nuestra vida. Y aún como iglesia podemos quedar adormecidos espiritualmente. Estamos en tiempos en estos tiempos donde muchas veces la iglesia contemporánea cae adormecida espiritualmente. Donde el carácter de Cristo se tendría que ir reflejando en cada uno de nosotros, se va enfriando y no dejamos. Porque el Cristo que va y maneja nuestra barca de nuestra vida es un Cristo con compasión, es un Cristo que está para pastorear, para mirar con compasión, con amor. ¿Y la iglesia? La iglesia contemporánea, algunos, en vez de estar presentando a un Cristo de que es el único que te puede salvar, algunos lo que están haciendo, en vez de decir y predicar sobre el pecado y mostrar y hablar lo que es pecado, están presentando a un Cristo diferente. Por eso la iglesia contemporánea hoy se está durmiendo. Y hoy es necesario, y hoy es tiempo de que tengamos esa compasión que tuvo Cristo. No solamente en el barco, ¿no?, en la barca, como recordaba ese ejemplo, sino fuera de la barca, en la sociedad que estamos viviendo. ¿Será que el Señor nos dice a nosotros: despiértate, dormilón? ¿O será que, por supuesto, nos dice las palabras que Pablo le habló a la iglesia de Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo? ¿Qué tuvo que decir? Despiértate, despertate, ya es hora. Estás ocupado y enfocado en tantas cosas que has dejado de enfocarte en lo que Dios quiere para ti. Bien, seguimos adelante. Como dije, donde vemos aquí a Cristo, vemos a ese Cristo que nos quiere que no quedemos dormidos. Como dice el autor de Pablo, que escribió a los romanos: es hora de despertar del sueño, porque el día de la salvación se acerca. ¿Cuál es el día de la salvación? Se acerca. Jesús viene. Es hora de despertarnos. Haga todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos su pronta venida. Podemos caer, hermanos,
en agarrar y estar adormecido espiritualmente, al no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y hay paralelos con la iglesia contemporánea, como dijimos hoy, relacionada con el mundo pagano. ¿En qué sentido? Posiblemente donde la iglesia hoy se está durmiendo o está dormida. Pero es hora de despertarse. Es hora de despertar del sueño. No obstante, las acciones de Jonás contradicen sus palabras. Y esto nos lleva al primer punto. Observan algo distinto en Jonás, donde sus acciones los confunden. ¿Por qué? Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, los marineros, los que estaban allí en el barco. No dice si habían otras personas que no fuesen marineros. Quizás habrían otra gente también en la tripulación. Dice, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Bueno, como hemos explicado más de una oportunidad, cuando habla de suerte, en aquel momento y aún en los tiempos del Señor Jesucristo, se usaban, ¿verdad?, como unas piedritas, ¿verdad?, que lo tiraban para arriba. Y si se caían las piedritas a tu lado, y en algunas oportunidades llevaba el nombre de uno. Y bueno, esa era la forma de echar suerte. Y en este caso, como Dios estaba del lado de lo que le quería mostrar a Jonás y aún a la gente que estaba en la tripulación, cayó en Jonás. Y como dijimos, observaron algo distinto donde Jonás, donde sus acciones los confunden. Y dice versículo 8, tremendo, empiezan a preguntarle. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, esto que estamos pasando. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Estaban como que desconfiando que algo había, algo estaba pasando, ¿no? Versículo 9. Él les respondió, soy hebreo. Soy hebreo. Y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Primero, estaba diciendo que él era hebreo, que pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo terrenal de Dios. Segundo, estaba diciendo, y temo a Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Y qué pasó del principio? ¿Y qué es lo que estaba pasando por causa de su falta de temor a Dios? Como dijimos, él respondió, soy hebreo. Con esas palabras, Jonás, ¿qué hace? Se identifica con el pueblo de quien era, ¿no? El pueblo del pacto de Dios. Aún ya la palabra hebreo, ¿saben quién le decían hebreo? A Abraham. Abraham le decían el hebreo. Pues si quieren verificarlos en Génesis 14, 13. El hebreo. Porque Dios ya sabía que Abraham iba a ser padre de las naciones. Temo al Señor. Wow. Temo al Señor. Y mira lo que estás haciendo con tu vida, con tu acción. Estás confundiendo. Pero Jonás, estás diciendo que sos seguidor de Cristo, que me congrego en una iglesia de sana doctrina. Todo bien, pero tu vida está caminando todo mal. Estás haciendo lo contrario.
Temo al Señor. Acá indica una acción donde el temer al Señor es reverencia, es dolor en su presencia, es obedecerle. Y muchas veces yo lo he definido, el temor de Dios es una conciencia real de que Dios existe, de que Dios nos está observando las 24 horas. Tenemos Salmo 139, es muy claro. Es obedecer su palabra y es apartarse del mal. Y Jonás hizo todo lo distinto. Se apartó de Dios, desobedeció a Dios y se ve que se olvidó de que Dios lo estaba mirando. Y por más que si quería huirse a donde se quería huir, Dios lo iba a perseguir. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y ahora, ¿qué significa eso de las credenciales? Bueno, se define como nuestra existencia. Por eso que yo les decía al principio, se usa para, bueno, cuando vamos a votar, pero también se usa para cuando partimos. Nos piden la credencial, ¿está? Porque ellos, los que nos van a enterrar y todo el trámite, se necesita saber quiénes somos, a quién van a enterrar, ¿no? Tenemos que estar identificados. Bueno, pero nuestras credenciales como cristianos, como hijos de Dios, allí, por ejemplo, Jonás estaba diciendo, soy hebreo, pertenezco al pueblo terrenal, temo a Dios, soy seguidor del Señor. Las credenciales se muestran a través de los valores, de cómo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Nuestra forma de vivir en el Señor. Y Pablo habla muy clarito cuando habla de esas credenciales de los creyentes, diciendo, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Cómo estamos nosotros reflejando el carácter de Cristo? ¿Cómo estamos reflejando de que pertenecemos al hebreo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo? En la Confesión de Westminster dice que una de las formas de Cristo cómo está reinando es a través de la iglesia. Y la iglesia no es este local. La iglesia es el hermano Matías, el hermano Damián. Los nombro porque los conozco más años, no se enojen. Pero es así, ellos son la iglesia. El hermano Darwin. Cada uno somos la iglesia. Y estamos reflejando a Cristo. Juan López está reflejando a Cristo. Porque Jesús me dice, vosotros sois la sal. Juan, tú tienes que estar al lado de donde no hay corrupción. Tú tienes que ser el que muestre que la palabra de Dios es contra la corrupción. Jesús dice, vosotros sois la luz. Y hermano, este texto principal, como el versículo 8 y 9, que voy a volver a leer nuevamente, dice así. Entonces le dijeron, decláranos ahora, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Se acuerda que una vez les comenté que me dijeron, cuando vayas a Argentina no digas que sos uruguayo cuando te subas a un taxi? Y apenas me preguntaron, ¿a dónde vas? Ah, tú eres uruguayo, ¿no?
por la forma de hablar. Bueno, hermanos, ¿cómo estamos reflejando a Cristo? ¿Cómo estamos declarando? Y no estamos como aquellos que se declara, decreta. No, 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 no. ¿Cómo estamos declarando que somos realmente cristianos? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y Pablo estaba recordando lo que Isaías, y fue puesto también nuevamente, fue un eco de lo que Isaías dijo. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y cesar sin cesar. Mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Acaso Jonás estaba honrando al Señor con todas esas acciones que estaban mostrando diferente a lo que sus labios estaban diciendo? Expresando que el pueblo judío, a Dios, y bueno, cuando Dios le tuvo que hablar allí por medio de Isaías, estaban pecando con sus actitudes y deshonrando a Dios. También Jonás estaba haciendo lo mismo. Con sus actitudes estaban deshonrando y blasfemando el nombre del Señor. Pero este es el que se congrega allí en Eduardo Víctor Aedo 2099, ¿no? Lo vemos entrar todos los domingos, pero ¿qué está haciendo acá? Pero mira cómo... Bien. ¿Cómo es nuestro caminar en este mundo? ¿Cómo estamos honrando el nombre del Señor? Hay un dicho uruguayo, o es que donde va Vicente va la gente. Bueno, ahí el pastor Mar tiene un dicho más para nosotros. Donde va Vicente va la gente, después le explico qué significa. ¿Dónde va Vicente va la gente? Claro, el mundo aplaude, nosotros vamos a aplaudir, no. Porque estamos en tiempo, hermanos, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por más que nos queramos huir, nos diga, bueno, nos vamos de Uruguay, estamos cansados de ciertos valores que yo no estoy de acuerdo. Aunque nos vayamos a Alaska, vamos a encontrar el mismo corazón pecador, porque la Escritura es clara. Decimos una cosa y hacemos otra como Jonás. ¿Será que nuestras actitudes confunden al impío, aquel donde uno trabaja, o en nuestro vecindario, o en nuestros familiares? ¿No será que nuestras actitudes muchas veces confunden? Voy a contar algo muy breve, y es algo real, ¿no? Hace muchos años, de que salió la dictadura, de que no hay más dictadura acá en nuestro país, gracias a Dios. En las empresas una cierta empresa pedían chicos, muchachos o muchachas cristiano evangélico. Porque supuestamente el cristiano evangélico, el hermano o el hijo de Dios, iba a hacer lo que Dios quería y su comportamiento iba a ser diferente. Un día, de mucha confianza, fue a hablar con el director de tal empresa. Él le había recomendado como 5 o 6 empleados. Y le dijo, sí, fulanito, todos, y aquel, sí, van a mi iglesia, yo soy pastor de ellos. Ah, pero él hace 3 o 4 años que trabaja acá y nunca nos dijo que era cristiano. Y su comportamiento es diferente a lo que hemos visto en ti durante 7 o 8 años trabajando.
¡Wow! El pastor se quedó que no sabía cómo hablar. Hermanos, dice la Escritura, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. Y aquí vamos a Jonás 1:8. Entonces le dijeron, decláranos ahora. Y él, versículo 9, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Ahí estaba engrandeciendo a Dios, ahí estaba reconociendo, pero de labios nada más. Tristemente, si no, él había obedecido en el principio. Jonás decía temor de Dios, pero le faltaba temor de Dios. Ustedes deben ser, como dice Isaías, ustedes deben tener por santo y sea Él su temor. Sea Él su temor. Vivir una vida con temor reverente de que Dios está delante nuestro. Le faltó entender, como dijimos, que Él es soberano. Como hemos compartido, sus acciones hizo confundir al decir que pertenecía, porque ellos sabían cómo los hebreos eran, pero los confundió. Segundo punto. Él presenta sus credenciales que no son compatibles con sus acciones, a las cuales son diferentes. Soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La confesión de Jonás contradice las acciones. Y una de las cosas que queremos comparar y que podamos meditarlo en nuestro corazón, compararlo con un hebreo perfecto. En Jonás 3:2, allí Jonás da el mensaje. Pero el perfecto hebreo, que es Jesucristo, es el mensaje. El Señor Jesucristo dijo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Compatibilidad. Jonás, una de las cosas, como dijimos, Jonás dio el mensaje después de muchas cosas, pero Jesús es el mensaje para ti, para mí. Jesús es la única esperanza, Jesús es la única seguridad, Jesús es la única roca, Jesús es el pronto auxilio como sumo sacerdote. Jonás fue desobediente, ¿sí? Es hebreo, fue desobediente. Pero hubo un hebreo perfecto que fue Jesucristo, que fue obediente, diciendo, como dijo Pablo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre Jonás echaron suerte. ¿Y sabes? Echaron suerte porque si no, iban a terminar muertos y muertos físicamente, y al ser paganos, al no haberse arrepentido, muertos espiritualmente. Y ante la cruz, un hebreo perfecto, los soldados burlándose, echaron suerte, repartiendo sus ropas. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo crucificado Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Qué diferencia, ¿no? Porque con ese hebreo perfecto era el que procede, el procedor de vida eterna. Los marineros gentiles vemos que representan al hombre sin Dios y que empezaron a acudir
a sus ídolos, como hoy actualmente. El hombre sin Dios, el impío, frente a la necesidad, acude a lo que quiera, o al tarot, o a ciertas religiones, o peor, voy a ir a un lugar que me enseñen, me prediquen lo que me gusta. Lo que me gusta ahí, a mí, voy a ir. Y ahí ponen su esperanza y su fe en religión, no en el hebreo perfecto, Jesucristo. ¿Sabes? Jonás fue observado y dijeron, algo hay acá. ¿Qué está pasando? Y sabes que al Señor Jesús lo observaban, y lo observaron varias veces. Entre ellos, estuvo Nicodemos, lo estuvo observando, y un día, una noche le presenta y dijo, si no tuviera Dios contigo, no habría esas señales que tú haces. Nicodemos llegó a reconocer que Jesús era Dios y que Dios estaba con él. Cuando Jesús murió y resucitó, iba entre dos, los de Emaús, que no sabían, no reconocían a Jesús, y le dijo, pero tú eres el único que no sabes de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras. No solo que Jesús hablaba y decía, yo pertenezco a Dios y vengo a anunciar el reino de los cielos, sino que lo vivía. Lo podían reconocer como un maestro con veracidad, con verdad. Nada que ver, queridos, a Jonás. Jonás, cuando durmió en el barco, había esta falta de compasión. Quizás en el momento no pensó en lo que podía pasar a los marineros. Pero qué bueno es saber que Jesús sí tuvo compasión. Jonás no. Ni siquiera tuvo compasión, no vamos a ir adelantando el libro, ¿no? Pero ni siquiera tuvo compasión, casi a lo último. Hizo porque Dios le mandó. ¿Qué ejemplo de modelo de Jesucristo estamos dando? Y último, se manifiesta como un temeroso y adorador del Señor y sus acciones diferentes. Versículo 10 al 12. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Y ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Habrá habido arrepentimiento? Podríamos pensar todos, ¿no? Él reconoció que por su causa. Y yo recuerdo en una oportunidad a Josué, porque Josué, el pueblo de Israel, no había bendición. Y no podía, cuando hacían guerra, ganaban los otros. Hasta que un día Josué agarró y dijo, no, algo está pasando. Y claro que Dios le reveló. Estaba Acán ocultando el pecado. Y cuando hay pecado oculto, hermano, te puedo decir que si no lo confiesas y reconoces que el pecado es pecado, Dios no te va
No es que Dios sea un Dios dictador, no, no. Pero cuando estamos dispuestos a arrepentirnos de lo que hemos hecho y lo confesamos al Señor, y no es que nos arrepentimos como algo para quedar bien con Dios y con los demás. No, no. Arrepentimiento de corazón. Ahí va a cambiar tu vida. Ahí va a cambiar. Mientras que sigamos en la misma, yo ahí veo que Jonás reconoció que por su causa, y Pastor Mark creo que va a ser que va a enseñar en Jonás 2, pero los últimos versículos, Pastor Esteban, por su causa, que por mi causa no sea de tropiezo para los demás. Pero Dios es bueno y está dispuesto a que nos arrepentamos. Si realmente hemos cometido un pecado, confesar el pecado, pero al pecado llamarle como es, arrepentirnos y volver a Dios. Creo que eso es lo más acertado de lo que Dios quiere. Quizás Jonás le faltaba entender no solo que Dios era la deidad, que era el divino, que era el creador, sino que era el soberano absoluto, que Él era dueño de su vida. Su corazón necesitaba comprender que Él era el dueño absoluto y que tenía que estar dispuesto a obedecer. ¿Por qué? Porque Él era el dueño. Aún Jonás se sentía culpable por la situación y expresa un arrepentimiento. Pero su vida pudo seguir mostrando diferente. ¿O siguió jugando con el pecado? Alguien dijo, y creo que fue Charles Spurgeon, que con el pecado nadie salió ganando. Lo dijo un siervo que le llamaba el príncipe de los pastores. Que él, al contrario, cuando la reina de Inglaterra le ofreció estar en puesto de ser uno de los caballeros, no, él sabía a quién pertenecía. No era el rey. Obvio que habría que tener respeto al rey, a la reina en este caso. Él quería honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En nombre de Dios, por confundir a los que estaban en el barco, estaba siendo deshonrado, blasfemado. Y muchas veces podemos caer en eso. Él tenía que reconocer y confesar. Es lo que tengo que hacer yo. Si peco y reconozco que pequé en tal cosa, reconocer, confesar y arrepentirme y no hacerlo más. En nombre de Dios estaba siendo deshonrado. Habla del temor de Dios, pero sus acciones, sus credenciales no fueron compatibles. Sus acciones, si las comparamos con el Señor Jesucristo, wow, nada que ver. Para terminar, estas preguntas que vamos a hacer es para preguntarnos para nosotros, ¿no? ¿En qué área estoy fallando? Como Jonás. ¿En qué área estoy fallando? Como Jonás. ¿Con quién me siento identificado? ¿Con ese hebreo perfecto que obedeció, que fue compasivo,
que su vida era un mensaje perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, o estoy actuando como Jonás? ¿Cómo estamos presentando las credenciales de cristiano en nuestras acciones? ¿Mm? ¿Sabes qué? Yo le pido al Señor que pueda seguir el modelo, o al menos ora el Señor. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Seguir el modelo. No del ejemplo del hebreo, que ya lo vimos quién es, Jonás, sino el modelo de Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, mi Dios, por hablar a mi corazón en primer lugar. ¿Cuántas veces te fallamos? ¿Cuántas veces decimos una cosa y somos otra o hacemos otra? ¿Cuántas veces hemos hablado del temor de Dios, pero nos hemos olvidado a veces de que temer a ti no es solo hablar, o porque está escrito en tu palabra, o quizás en un libro cristiano que me enseñe a andar en temor tuyo, sino que realmente, Señor, que pueda entender de que no puedo decir que soy cristiano, que pertenezco a tal familia de la fe, con sana doctrina, con patrones bíblicos, y mi vida en el vecindario, en el trabajo, donde quiera, allí, Señor, yo soy diferente. Ayúdame que pueda ser cristiano aquí y en donde esté. Y Señor, oramos en esta hora que si hay alguien que por medio del canal de YouTube está escuchando por primera vez o ha pasado procesos, quizás tal vez, que tenga que arrepentirse, o que quiera acercarse al hebreo perfecto que eres tú, Señor Jesús, pueda sentir dolor por su pecado, porque tú llevaste el pecado en la cruz. Y si hay alguien aquí, Señor, en esta noche, que quizás por primera vez ha escuchado la palabra, el Evangelio, pueda no acudir a otras cosas, sino solo a ti. Y si es necesario que como hijos de Dios, Señor, tengamos que arrepentirnos porque estamos en esta carne, porque somos polvo, porque somos débiles, y ese arrepentimiento y ese reconocer sea de corazón. En el nombre de Jesús.